Entramos a la última presentación de la mañana, denominado Impacto de la geofísica y geotecnia en procesos de dragado efectivos, a cargo del ingeniero Manuel Villamonte. El ingeniero mecánico de fluidos Manuel Villamonte, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posee más de 40 años de experiencia en el ámbito de la hidrografía, dragado, batimetría y estudios hidrooceanográficos, tanto en el sector público como privado. Ha liderado y supervisado importantes proyectos portuarios fluviales a nivel nacional, destacando su rol en ENAPU, APM Terminals, Electroperú, CELEPSA y CEDAPAL, entre otros. Su trayectoria incluye la planificación, ejecución y control técnico de dragados con dragas especializadas, así como la coordinación de obras portuarias y levantamientos batimétricos con tecnología multiaz. Ha trabajado en puertos claves como Callao, Salaberry, Hilo y Paita, así como embalses estratégicos para generación hidroeléctrica y regulación de aguas. Adelante. Buenas tardes, es para mí un gusto estar en este evento. Gracias a este momento he podido encontrar a muchos compañeros y amigos. El tema de hoy es el dragado y cómo vamos a aplicar el SUSBOTOM y cómo nos conviene aplicar el SUSBOTOM. Aquí vemos las fases de dragado. Normalmente se da esta fase de dragado, ¿no? Se inicia obviamente con las necesidades de dragado. Luego tenemos lo más importante para cumplir un dragado, es tener información base. Ya habíamos hablado antes que es necesario una buena información base. Con esa información base podemos determinar el equipo para dragar, hacer un buen plan de dragado y obviamente terminar un expediente técnico en el cual nos va a dar los costos. El siguiente paso es la operación misma de dragado. Ahí viene la administración de los equipos de dragado y la ejecución de lo que vamos a tener en el expediente técnico y los requisitos para dragado. Y finalmente viene la supervisión, parte muy importante para un dragado, que se cumpla con los requisitos que se han planteado en los términos de referencia y viendo los contratos. Las necesidades de dragados. Hay muchas necesidades de dragados. Las más importantes se dan en los puertos. En los puertos se necesita mantenimiento. Tenemos el puerto de Melchorita, que necesita su mantenimiento. He tenido la experiencia en el puerto de Callao. El puerto del Callao, ahora con DP World y APM Terminal, necesitan dragar, y obviamente la zona de maniobras y el canal mismo de ingreso. El puerto de Salaberry es uno de los puertos que tiene necesidades de dragado por su forma, por su ubicación. Vemos que ahí existen varios temas. Tenemos el transporte de arena que se introduce al puerto, tenemos corrientes que traen sedimentos en suspensión, y también hay un arenamiento eólico, pequeño, pero hay un arenamiento eólico. Todas esas características de cada puerto se deben estudiar. También para cuando se realizan puertos nuevos o estructuras nuevas, en el caso del Callao teníamos el muelle 5, cuando entró APM se tuvo que dragar y ampliar ese puerto. Igual en el muelle 11. Y hablando de DP World, lo mismo. DP World es se ha tenido que dragar y implementar todo DP World. También necesitamos en las marinas. Últimamente he ido a una marina en Pisco, una marina muy hermosa que se ha hecho y que ya está haciendo su salida al mar con un dragado. También se necesitan dragados en nuestros ríos. Tenemos todo
un complejo en nuestros ríos. Sabemos que hay malos pasos o pasos muy difíciles de salir cuando se da la etapa de estiaje. Ahí tengo una experiencia específica en el momento en que se dio una baja histórica. Tuvimos que hacer un dragado convencional ahí que normalmente no se hace. Y también se necesita en nuestras represas. Vemos que ya las represas tienen muchos años y se han acumulado grandes sedimentos en las represas. Estas represas ya necesitan dragados y algunas han perdido casi el 50% de su volumen útil. Y hay complejos, como el caso de la represa del norte. Poechos, ahí estamos hablando de Poechos, hay Limón y hay algunas, últimamente la represa del Fraile también hay un arenamiento ahí. Y así podemos tener en otros países han hecho pues los árabes sus islas con dragado, ¿no? Y tenemos mucho más que presentar. El dragado podemos definirlo pues como un movimiento de tierra subacuático que se saca, se moviliza y se descarga utilizándose equipos especiales. La información base es lo más importante en el dragado. Lo más importante porque de ello va a depender qué tipo de draga vamos a utilizar, qué plan de dragado podemos hacer. Cada sitio para dragar necesita una información buena de dragado. Cuando mejor sea esta información base, vamos a poner un buen equipo para dragar y no tener problemas después en que no se tengan los rendimientos que corresponden. Por ejemplo, para el mar necesitamos el oleaje, las mareas, los niveles de mareas. Si bien es cierto, hemos aprendido bastante con los niveles, usamos el nivel de bajamares y sigias para hacer los controles de marea, son importantísimos para dragar en la costa, en toda la costa. Saber las corrientes, en el caso de Salaberry tenemos que saber cómo entran las corrientes, qué tipo de material hay y poder hacer un buen plan de dragado y utilización. La zona que se tiene que dragar, esta es importantísima porque una zona amplia puede dar para que la draga sea una draga grande que pueda maniobrar. Si la zona es restringida, va a tener que ser una draga estacionaria o pequeña. La zona de descarga, importantísima, importantísima. En la costa, obviamente tenemos la libertad para poner y descargar en las zonas y poder sacar los materiales. Pero en los ríos y cuando pensamos en represas, la zona de descarga tiene que ser muy bien analizada, junto con el volumen que se va a mover. Entonces, las características de la información es base. Pero lo más importante, para un dragador, lo más importante es saber el suelo. ¿Qué vamos a dragar? ¿Qué vamos a dragar? Bueno, ¿qué es lo que vamos a dragar? Es importantísimo el material que vamos a dragar. No es lo mismo dragar arenas, arcillas, suelos compactados, piedras o sedimentos fuertes de dragado, ¿no? Entonces, para cada situación se necesita un tipo de dragas. Y mucho más importante para el dragador, saber qué hay debajo de la batimetría, porque muy bien podemos saber lo que hay encima con planos batimétricos, pero si el dragador sabe qué cosa va a dragar, es importantísimo. Aquí viene el SUSBOTOM. Justamente el SUSBOTOM nos da esa información. Desgraciadamente no usamos mucho esa información para los dragados. Siempre hacemos perforaciones en distintos sitios y tratamos de ver cuál es la contextura del suelo, pero el SUSBOTOM nos da mucho más información continua y vemos los extractos y podemos determinar si es que hay un ancla, si es que hay una lancha hundida, si las piedras son chicas, si las piedras son grandes. Eso nos va a ayudar
a tener una buena información para hacer la definición de nuestra draga que vamos a utilizar. Igualmente el rendimiento que podríamos obtener de eso. Por eso, la definición del equipo se da en el área de dragado, la zona de descarga, el tiempo que se necesita para dragar, los suelos, como estamos diciendo, importantísimo, el volumen. Obviamente, si son volúmenes grandes en corto tiempo, ya debemos estar pensando en dragas grandes, de gran capacidad y de gran rendimiento. El plan de dragado, justamente ya teniendo toda la información que podemos tener de los suelos, del sitio que vamos a dragar, es importantísimo hacer el plan de dragado. El plan de dragado viene como consecuencia de tener toda esa información. El plan de dragado, ya teniendo los equipos, ya viendo la zona que vamos a dragar, ya teniendo qué equipo podemos utilizar, podemos hacer un plan de dragado con un cronograma y los avances mismos. Este es un ejemplo que ya lo mostró. Es un dragado una zona muy interesante, que es en el puerto del norte, donde podemos ver físicamente una zona roja y una zona de otro color. Bueno, esto es arena, y esto es la arcilla y el suelo duro que se había encontrado en toda zona. Aquí están los cortes, que ya lo explicó muy bien, donde tenemos una capa chiquita de fango y después vienen los estratos más duros, donde tenemos la arcilla ya compactada, altamente compactada. Para un dragador esto es importantísimo tener conocimiento. Por ejemplo, aquí en las arenas podemos usar una draga de arrastre con bodegas, donde se forman ciclos y va tranquilamente a descargarlo, ¿no? Una draga de arrastre muy bien funciona. En esta zona no funcionaría solamente una draga de arrastre. La draga de arrastre no está en la capacidad de cortar suelos. Acá entonces tendríamos que usar una draga de corte o una draga mecánicas que puedan romper los suelos y utilizarían canguiles o chatas para poderlo descargar afuera. La planificación acá de los amigos belgas fue muy interesante. Trajeron una draga de corte donde cortó todo el suelo, no lo dragó, simplemente lo cortó, llegó a las profundidades requeridas y movió todo el suelo dejándolo listo, para que después vino una draga de arrastre donde limpió las arenas y se levantó todo el material de arcilla cortado. Entonces fue una planificación que utilizó solamente 2 dragas. Es un buen plan. Luego tenemos aquí el puerto del Callao. Este es el puerto de Paita. Bueno, yo quería hablar un poco del puerto del Callao y de la experiencia que he tenido en el puerto del Callao en el año 1994, que compramos la draga Arciniegas y que dragábamos el Callao. En esa draga dragábamos todos los amarraderos del Callao que habían sido dejados de dragar por muchos años. Encontramos ahí cosas muy interesantes. En el muelle 4 del Callao, que es un muelle chico, que está pegado al muelle 5, que es el muelle más grande, comenzamos a dragar y encontramos un tubo de fierro que nos malogró los dientes del cabezal de la draga Arciniegas, que es una draga de corte con tubería. Vinieron los buzos, sacaron un tubo de 50 centímetros por 12 metros de largo de fierro. Pero la sorpresa no quedó ahí. La sorpresa quedó en que después sacó 10 tubos más que estaban en el fondo. 10 tubos que en su momento se habrían caído y no habían sido reportados. Esto nos trajo una parada de más de 5 días de paralización de dragas, trabajo de buzo, y no pudo entrar ningún buque a ese amarradero. Entonces,
lo más crítico, felizmente, eso no se pudo determinar con la batimetría. No había subbottom en esa época, no hicimos subbottom. Pero lo más crítico hubiese sido que un buque arrastre la tubería, malogre su casco, y eso complica la situación. Entrada a dique y complicaciones más altas. Otra anécdota, después que he encontrado muchas cosas dragando, yo dragué cerca de 3 años operando directamente la draga en el muelle 11. En el muelle 11 dragando se quedó atracado el cabezal abajo, no lo podía sacar, vinieron los buzos, nos ayudaron a sacar y sacamos un tractor completo con llantas y todo debajo del muelle 11. Era un tractor viejo, parece que se había caído hace muchísimo tiempo, pero no teníamos subbottom, desgraciadamente. Y en la batimetría no aparecía, no aparece eso en la batimetría. Igual, pensamos, si choca con la hélice o el casco de un buque, gran problema. Entrada a dique cuesta carísimo, ya tendrían que entrar a tallar los seguros y comenzar a buscar un dique donde entrar. Entonces la problemática es grave y la recomendación ahora es tratar de, en la planificación de dragado, entre el plano subbottom por lo menos para saber los cortes y no tener. Y en el Callao hemos encontrado anclas, cadenas, una cadena que se entra al impelente de una draga cuesta tiempo, hay que destapar, desbalanza el impelente, rompe la tubería si logra pasar, es una complicación mayor que trae paralizaciones y altos gastos. Bueno, luego de definir la draga, luego de hacer el plan, ya viene para hacer un expediente técnico que nos sirve de contratación. Esta contratación y este expediente técnico agarra todo lo actuado anteriormente y logra sacar un costo por metro cúbico, en el caso que se dé con metro cúbico, y costos y un cronograma de trabajo. Los costos normalmente, no siempre, normalmente se dan en una movilización, costo de movilización, costo de desmovilización y un costo por metro cúbico, que es lo que le interesa a los usuarios. Necesito mover tantos metros cúbicos, te pago por moverlos. Entonces, el costo por metro cúbico. Pero siempre el dragador va a poner en su contratación un costo de stand-by. ¿Cuál es el costo de stand-by? Es el costo por estar parado sin hacer nada, sin dragar, por motivos que no sean del dragador. Hay muchos motivos y eso tiene que estar bien claro en los contratos. Por ejemplo, encontrarse una lancha en la zona que están dragando, si no está especificado, el dragador se para hasta que se lo saquen y costo por metro cúbico, por tiempo parado. Es altísimo los costos, varían, he visto por ahí, $3.500 hasta $10.000 o $12.000 hora. Y un trabajo de buceo no dura una hora, obviamente. Entonces, al usuario le interesa hacer su plano de subbottom y encontrar todas las cosas que puedan sacarlas sin el costo del dragado, que es altísimo. O dejarlas en su contrato para que el dragador la tenga ya. Entonces ya es cuestión contractual, pero hay un costo de ese tipo. Aquí estamos viendo una draga en el fondo una draga estacionaria de retroexcavadora que echa sólidos a uno. Bueno, la operación de dragado es la operación misma, el trabajo mismo del equipo de dragado. Esto normalmente viene un superintendente o manejamos las dragas. El manejo de las dragas es importantísimo. El personal, los tiempos de mantenimiento, lo que es petróleo, paradas por petróleo, paradas por reparaciones. El dragador es muy cauto en tener bien planificado su trabajo. Las dragas extranjeras son muy cautelosas en no pasarse los tiempos.
Entonces el trabajo de la administración de dragado es importantísimo. La supervisión, aún más. La supervisión tiene que ser un equipo que conozca bien de dragado, que conozca hacerle seguimiento a todo el dragado desde que inicia, a ver los tiempos, si es que hay de stand-by o no stand-by, hacer los cálculos de volumen para los pagos, para las valorizaciones, todo lo que es batimetría, estar presente, buscar la data cruda o hacer su propio levantamiento batimétrico para hacer los cálculos. Bueno, con esto damos una explicación a toda la parte de dragado y cómo sería útil trabajar en base de su voto para no tener problemas futuros y contractuales. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Manuel Villamonte por la participación el día de hoy en su presentación Impacto de la geofísica geotecnia en procesos de dragados efectivos. Puntos claves de la presentación. 1. Para el dragador es importante conocer el suelo y lo que se puede encontrar en ellos, y con SUBBOTOM se obtiene dicha información. 2. Con la configuración del terreno se podrá realizar una mejor planificación de dragado. 3. Con la aplicación del SUBBOTOM se podrá evitar paralizaciones de dragado, de encontrar obstáculos que lleven a paralizaciones del propio dragado.